Voy a mi presentación desde acá, desde eh, en la nube. Es la primera vez que lo voy a hacer desde acá, entonces espero que no vaya a fallar. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bien, pues vamos entonces a iniciar con el tema que, como ya decía la hermana Blanquita, pues el tema de esta ocasión que me asignaron es precisamente el de registros primarios y secundarios. Estaba yo, bueno, cuando estaba yo estudiando el tema, la verdad es que yo no tenía muy claro no, el término, pero vi que en la academia, en el grupo de YouTube, ya tenemos también algunas clases por ahí precisamente de Blanquita, muy buena, muy extensa, enfocada aquí a México, también del hermano Murphy, enfocada a Guatemala, y también otra de la hermana Silvana, enfocada a Argentina. Entonces tenemos ya por ahí algunas clases muy buenas que sugiero que también, si quieren pues expandir sus conocimientos, también puedan ver estas clases que están ahí en el grupo de YouTube de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Y bueno, yo como que hice un pequeño resumen porque quiero mostrarles algo después en el árbol. Bueno, entonces, alguien que me pueda ayudar a leer esta primera diapositiva. Se la puedo ayudar, hermana. Yes. Registros primarios y secundarios en genealogía. La base de toda la investigación genealógica confiable. Conocer la diferencia entre fuentes originales y fuentes derivadas. Ok, muchas gracias, hermano Hernán. ¿Algo que pueda comentar al respecto? Sí, pues dice que tenemos que tener entre sí, debemos de averiguar mucho dónde están las fuentes de nosotros también. ¿Sí? Y es algo que nos va a ayudar a nosotros a investigar la genealogía de cada uno de nuestros antepasados. Y a veces nosotros no hacemos como esa parte, sino que solamente nos dan el registro, ¿sí? Nos dan el registro y entonces nos perdemos de muchos de nombres de nuestros antepasados. Y entonces seguimos trabajando, pero por eso nos salen esa cantidad de fuentes, lo que dice ahí, ¿sí? Entonces yo digo y eso estaba buscando yo en este momento, porque tenía una duda. Entonces digo, al menos estaba leyendo esta parte que sí, la diferencia entre fuentes originales y fuentes derivadas. Entonces vemos que hay dos partes allí que nosotros debemos de comprenderlas muy bien para nosotros y de poder ayudar a otras personas, hermana Elisa. Gracias, hermano Hernán, excelente comentario. Me gustó mucho lo que usted comenta, ¿verdad? Que a veces tenemos la opción de llegar a esos registros sugeridos, que por lo regular vienen siendo registros primarios. Ahorita vamos a describir lo que es un registro primario y uno secundario, pero por lo regular son primarios, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y es importante que nosotros en nuestro árbol y en la página de perfil de cada uno de los que forman parte de nuestro árbol puedan tener fuentes adjuntas, ¿verdad? Para que entonces sea una investigación, bueno, nuestro árbol
genealógico sea confiable. Por eso, durante nuestra investigación genealógica, tanto esos registros que nos llegan sugeridos, ¿verdad? Como bien lo decía el hermano Hernán, hay que leerlos porque esas fuentes primarias nos van a dar pues algunos otros datos, ¿sí? Entonces vamos a seguir a la otra. Por ahí vi que ingresó el hermano Arturo Castillo. ¿Nos puede ayudar, por favor, con esta diapositiva? ¿No? ¿O alguien más que nos pueda ayudar? Yo, Yo te hermana. puedo ayudar. Sí, sí, Los Jorge, registros, gracias. ya, los registros primarios. Los registros primarios son las fuentes originales creadas en el momento en que ocurrió un hecho o con información directa de los participantes. Son considerados más confiables porque no han pasado por interpretaciones ni resúmenes posteriores. Permiten obtener información directa, nombres, fechas, parentescos, lugares y eventos relevantes de la historia familiar. Gracias, Jorge. Así es, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que son fuentes originales creadas en el momento en que ocurrió un hecho. Seguramente ustedes ya en su mente están pensando, a ver, qué registros primarios pudiera tener yo en mi árbol, ya adjuntos como fuentes que respalden los detalles esenciales de mi familiar, ¿verdad? Dice que estas fuentes son más confiables porque no han pasado por terceras personas, ¿verdad? Por interpretaciones ni resúmenes posteriores. ¿Ok? Y la información que nos aportan son nombres, fechas, parentescos, lugares y eventos relevantes en la historia familiar. Algunos ejemplos de estos registros primarios, pues son esos que nosotros vemos en esta otra diapositiva. Hermana Leti Viduarre, ¿nos puede ayudar a leer esta? Ah, tiene su manita levantada. Adelante, hermana, y Y si nos que ayuda después. solo le quería comentar, gracias hermana Coquet, que aquí en Guatemala, como se han deteriorado los libros originales, se dieron a la tarea de estar transcribiendo, pero ya al transcribir algo se pierde, ¿verdad? Sí, Y es correcto. aquí dice registros civiles y registros eclesiásticos. Nacimiento, certifica fecha, lugar, nombres de padres y testigos. Matrimonio, registra unión legal o religiosa con nombre, edades, ocupaciones y padres. Defunción, certifica fallecimiento con fecha, lugar, edad y causa de muerte. Bautismo, documento religioso previo al registro civil, incluye padres y padrinos. Pero en el caso de mi mamá, tiene su partida de bautismo como Catalina Casimir, pero después o al ratito la reconoció su papá, entonces País Casimir. Pero yo creo que así están muchos que toman más bien en cuenta el apellido materno. ¿Sí? Sí, es correcto. Precisamente, gracias, hermana Leti Vidarre, por su comentario. Es muy cierto. Hay ocasiones en que nosotros nos llega alguna fuente o un registro sugerido o es un resultado de nuestra búsqueda en la investigación genealógica de algún registro y resulta que pues tenemos registros primarios, ¿verdad? Que son, como ya los veíamos aquí, pueden ser de nacimiento, de matrimonio, de función o bautismo y también registros eclesiásticos, porque son directamente en el momento
en que se está registrando el pequeño o la pequeña o o se están casando o acaba de fallecer. Y cuando nosotros comparamos, luego todas las fuentes que nosotros tenemos, en algunas ocasiones parece contradecirse, porque era eso, ¿verdad? Debemos también tener conciencia que en años anteriores no se acostumbraba pues a que para registrar, por ejemplo, un nacimiento se le pidiera al papá el acta de nacimiento, a la mamá el acta de nacimiento, porque en muchas ocasiones a lo mejor el registro civil no existía todavía, ¿verdad? Recordemos que puse una pequeña nota, no sé si ustedes las vayan a alcanzar a leer, pero yo las voy a leer, si es que no. Aquí en México, por ejemplo, el registro civil se estableció de manera formal el 28 de julio de 1859, cuando el presidente Benito Juárez promulgó la ley orgánica del registro civil en Veracruz como parte de las leyes de reforma. Con este decreto se separaron las funciones de la Iglesia Católica y el Estado, pasando el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones a ser una función oficial del gobierno. Entonces, anterior a ese año de 1859, pues las únicas fuentes, registros que se contaban eran los eclesiásticos. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver que al no haber un registro civil, por ejemplo, del nacimiento del papá o de la mamá, al comparar todas las fuentes que nosotros tenemos adjuntas, puede haber una pequeña discrepancia en las edades. Nos ha tocado, ¿verdad?, que en nuestra investigación nosotros podemos poner, por ejemplo, en el momento en que se está casando, nos dice que tenía tantos años, pero lo comparamos con el registro de bautismo, por ejemplo, y ya decimos, ay, como que no coincide, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy presente que esos registros primarios, entre uno y otro puede haber un rango de años, ¿verdad? Y que eso es normal, no esperemos encontrar en nuestros registros, aunque son primarios y son, pues, oficiales, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque, pues, se registraron en ese momento, en el hecho en el que se estaba dando el registro de bautismo, el de defunción o los que dicen aquí. Entonces, también decía aquí que antes de ese año de 1859 aquí en México, por ejemplo, en 1857 dice que el 27 de enero de 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, se expidió la ley orgánica del registro del Estado civil. O sea, como que ahí fue donde empezaron a ver que tenía que haber una separación, ¿verdad? Y que el gobierno directamente tendría que ser el responsable de un registro civil de todos los nacidos aquí en México. Entonces, desde ese año, pues ya los líderes estaban trabajando en eso. Y también otro dato importante, dice que el primer registro de nacimiento bajo la nueva ley ya en 1860, después de 1859, de lo que les comentaba de Benito Juárez, dice que el primer registro de nacimiento bajo esta ley fue cuando Benito Juárez inscribió a su propia hija Francisca. Y en 1861 comenzaron a funcionar operativamente los primeros juzgados del registro civil en la Ciudad de México y otras entidades del país. Entonces nosotros, debemos de tener en cuenta todos estos detalles, ¿verdad? Que estos registros civiles antes de 1859 y en sus países, yo creo que rondan las fechas ahí similares, ¿verdad? Porque recordemos que cuando nuestros países latinoamericanos fueron conquistados,
pues estos países que llegaron a conquistarnos en Latinoamérica, pues nos traían su religión, ¿verdad? Que era la católica. En la mayoría de los países latinoamericanos, si no me equivoco, pues fue como se estableció esta religión. Y solo para comentar, yo sé que el Señor los dirigió, ¿verdad? Como dice en el libro de Mormón, cuando Nefi dice que Cristóbal Colón fue guiado para llegar a esta parte del continente americano, porque gracias a esto ahora nosotros podemos tener esos registros eclesiásticos que van mucho más allá, o sea, más o menos de 1500, por ahí en Latinoamérica, pues empezaron a ver esos registros eclesiásticos hasta 1800 y tantos, dependiendo de cada país, que entonces tenemos la bendición también de contar ya con los registros civiles. Pero en resumen, tanto estos registros civiles como los registros eclesiásticos, que nos dan información del nacimiento, matrimonio, defunción y bautismo, vienen a ser los registros primarios. No sé hasta aquí si haya alguien que quiera comentar, aportar algo. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo clarito, clarito? Ok, pues seguimos adelante entonces. Ok, aparte de los que ya se citaron en la diapositiva anterior, también tenemos otros registros primarios relevantes. Blanquita, ¿nos puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Y claro, dice otros registros primarios relevantes. Censos históricos. Listado de habitantes con nombres, edades, ocupaciones y parentescos en un área determinada. Registros notariales. Testamentos, compraventas y contratos que mencionan a miembros de la familia. Documentos militares, cartillas, roles de servicio y registros de conscripción con datos personales y familiares. Migración y pasaportes. Lista de pasajeros, registros de entrada a países y documentos de migración. Gracias, Blanquita. ¿Tú has tenido la oportunidad en tu investigación genealógica de encontrar estos otros registros? Sí, del lado de mi papá, hubo, bueno, de hecho en México solamente en Family Search tenemos el censo de 1960. Sí, es de 1960. 30. 1930, perdón, 1930. Entonces, en ese censo yo pude encontrar por el lado de mi papá la familia de mi abuela materna, digo paterna, perdón, de mi abuelita paterna. Ahí fue bien chistoso porque en ese mismo censo la familia de mi abuelita tiene dos registros. Y yo cuando lo encontré dije, ay, a ver, son los mismos y todo, pero este, uno es en la playa y otro es en un barrio. Entonces dije, pero son los mismos, o sea, los mismos padres, los mismos hijos y todo. Y ahí variaba un poquito la edad por un año, más o menos. Y eso fue porque mis bisabuelos tenían dos casas, una en la playa y otra en un barrio que se llama San Nicolás, ahí en Guerrero, en Coyuca de Benítez Guerrero. Entonces, me imagino que cuando lo entrevistaron en la playa, uno dio la información y cuando entrevistaron en los barrios, otro dio la información y dio la información de todos, porque son los mismos hijos, los mismos padres y todo, ¿no? Ahí viene todos esos datos y todo. Entonces, lo encontré. Sí hubo una variación en las edades de un año más o menos,
entre los integrantes, pero me imagino que es por lo mismo de eso, de que uno dio la información y la otra información la dio otra persona. Entonces, ahí yo pude encontrar eso y me ayudó mucho para poder poner las fechas aproximadas de nacimiento, porque no tenía yo fechas de nacimiento ni de mis bisabuelos, ni de mi abuela y sus hermanos. No tenía exactamente de todos. Entonces, ni mi papá se acordaba de cuándo había nacido su mamá, porque mi papá se quedó huérfano muy chico, entonces no se acordaba, pero con ese censo yo pude poner años aproximados y eso me ayudó mucho para después encontrar las fe de bautismo de ellos con los años aproximados, porque como dice usted, no había mucho, actas de nacimiento, pero fe de bautismo sí en la Iglesia Católica. Porque también lo que pasó en Guerrero fue que aquí en México hubo una guerra que le llamaron la guerra de los cristeros y esos cristeros quemaron muchos documentos, llegaban a los registros civiles y así y quemaban los documentos. Y también pasó que, por ejemplo, en Chilpancingo se inundó y se mojaron los registros y se echaron a perder. Entonces, ese censo me ayudó a mí para eso. Ese es el que yo he tenido como registro primario, el de un censo. Los demás no los he tenido, pero bueno, a mí me ha servido. Gracias, hermana Elisa. Excelente, Blanquita, por tu excelente comentario y compartir esto, porque precisamente eso es lo que quería llegar. Por lo general, nosotros lo que buscamos casi después de que hemos recopilado la información que nuestra familia nos da para iniciar nuestro árbol, por lo regular nos enfocamos como más en registros de nacimiento, de defunción, de matrimonio. Ya si nos vamos a buscar registros y vemos que existen censos, pues ahí nos enfocamos en los censos, ¿verdad? Pero también la invitación es que al buscar en la pestañita de buscar registros, también, por ejemplo, cuando vamos y le damos clic en la wiki de investigación a mano izquierda, nos dice también acerca de estos otros tres que por lo general nosotros como que dejamos a un lado, ¿sí? Y podemos estar perdiendo también información importante. Y son registros primarios, recuerden, son importantes porque estos como que tienen mayor peso porque por las características que ya se mencionaron. Estos documentos militares, sobre todo cuando en nuestra familia nos han dicho, no, pues es que tu papá estuvo en el ejército, o tu abuelito, o tu tío, o fulanito de tal. Entonces nosotros podemos ir a buscar también documentos militares y seguramente vamos a encontrar información muy valiosa. También lo que es migración y pasaportes, también esa nos da información muy importante, y los registros notariales, ¿verdad? Como son los testamentos. Ahí podemos ver también luego descubrir hijos que a lo mejor no teníamos porque ahí se mencionan pues las relaciones, los cónyuges o los hijos, o incluso a veces hasta los nietos, ¿no? Cuando a lo mejor no tienen hijos o quieren mucho a un nieto y le quieren dejar parte de su herencia, pues también. Entonces les invito a que también puedan buscar estos registros. Y yo también me invito, porque a mí me pasa, por eso es que lo comento, que me enfoco más en los otros que en estos, pero también es importante. Ahora, vamos a pasar a los registros secundarios. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva? Por favor. Manita Carmen, bueno, ¿quién abrió su micrófono? Adelante. Yo. Maricela. Sí, adelante, María. ¿Qué son los registros secundarios? Los registros secundarios interpretan, resumen o recopilan información basada en registros primarios. Se produce con posterioridad al evento
y pueden contener errores de transcripción o interpretación. Son útiles cuando los registros primarios no están disponibles, pero siempre se recomienda corroborarlos con fuentes primarias. Gracias, Mari. ¿Tú qué experiencia has tenido con estos registros secundarios? ¿Has tenido alguna? Si nos puedes comentar. Los registros secundarios son las actas, ¿no? No. Quedamos que los registros primarios incluyen registros de nacimiento, a los que les llamamos como actas o de matrimonio, de defunción. Esos son los primarios. Ajá. Ajá. Y secundarios, dice aquí, puede ser como un resumen o una interpretación o la recopilación de información basada en registros primarios. Y dice, y se producen con posteridad del evento. Una acta de nacimiento, de matrimonio, es en el momento, ¿verdad?, que se está registrando el nacimiento o el evento, ¿sí? Pero estos de los... ¿Has tenido alguna experiencia con los secundarios? Pues solamente con las actas de nacimiento, que pues las originales traen todos los datos, y cuando uno saca copia en los registros civiles, pues realmente nada más trae como el nombre del papá, la mamá, el nombre del recién nacido, el lugar y ya. O sea, todo lo demás le ponen puras crucitas o puras así líneas suspendidas, y uno dice, ¿por qué no lo llenan? O sea, eso ayuda mucho, y no, ya no lo llenan. Como que la computadora ya está por default nada más a dar lo que uno, o sea, poner lo básico. Es lo único que me ha pasado. Excelente comentario, y qué punto de vista tan bueno, que yo no había pensado en ello, ¿verdad? Pudiera en ese caso considerarse un registro secundario, como tú bien dices, un registro físico. Por ejemplo, no se citan, bueno, a los testigos sí, pero por ejemplo en uno de bautismo se citan hasta más detalles, ¿no? O en los civiles también, en el registro como está en el libro. Y pudiera ser como un resumen el acta que tenemos luego física. A veces en las copias, también, en las copias del registro civil no ponen ni los testigos. O sea, no ponen, solamente ponen al juez que firmó, es todo. O sea, escriben el nombre del juez, nada más. O sea, es realmente muy escasa la información cuando uno pide copia de su acta de nacimiento o de los hijos, digamos, y más si lo saca uno de las maquinitas, porque pues ustedes saben que ya hay maquinitas en los registros civiles que va uno y pone sus monedas y le entregan a uno su acta. Sale el acta así como si fuera una fotocopia. Gracias. Ok, gracias, Mari. Sí, decía yo algo interesante, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a la hermana Blanquita y al hermano Osorio, que tenían levantadas sus manitas. Por favor. Gracias. Sí, lo que pasa es que cuando sacamos una copia del registro civil, pues es una copia, o sea, certificada, pero nada más así. Entonces, cuando queremos que salgan todos los datos, debemos de pedir una copia fiel del libro. Entonces, sí te dan una copia fiel del libro con todos los datos, pero pues sí se tiene que pedir así. Bueno, lo que en los registros secundarios pueden ser los diarios personales, las Biblias. Antes en las Biblias se colocaban las fechas, los nombres y las fechas de nacimiento, de bautismo, así. Y bueno, antes, ¿verdad? No sé ahora si lo hagan, pero antes de hecho traían hasta una hojita enfrente donde podía uno anotar los nombres de los integrantes de la familia, decir, ponían familia, por ejemplo, en mi caso, García Cárdenas, padre Miguel García, madre Blanca Cárdenas, y así, y ponían datos. Ese es un registro secundario que ampara
bueno, que puede ser, si se nos perdió a lo mejor las actas de nacimiento, no sé, y ahí se anotaban las fechas de nacimiento, de bautismo y así. Entonces, yo no he tenido oportunidad de sacar datos de algún registro secundario, pero sería interesante, ¿verdad? Si tuviéramos el diario de alguien, la Biblia o hasta en los periódicos también puede ser un registro secundario, el periódico, porque pues por ejemplo en una publicación de matrimonio que paga uno ahí para que en la esta de sociales pongan, se casa fulano de tal día, ponía, ¿no? El nombre de los novios, el lugar donde se iban a casar, el nombre de los padres, todo eso antes ponían en las bueno, no esquela porque esquela es de función, ¿verdad? Pero bueno, también en los periódicos sacan las esquelas y nos sirve como un registro secundario. Gracias, hermana, Gracias, Blanquita, sí. Hernán y luego la hermana, habían otras hermanitas, Independencia después. Gracias, adelante. Yo pienso que por lo menos los secundarios, porque es decir, los registros secundarios interpretan en lo que por lo menos cuando nosotros sacamos un registro de nacimiento son los primarios, ¿no? Y el secundario es cuando nos casamos nosotros y anexan algo, anexan en la fecha de matrimonio, es como un secundario en nuestros registros. ¿Sí me hago entender? ¿O estoy equivocado? está equivocado, Ah, hermana. si se refiere, hermano, por ejemplo, hay he encontrado algunos de bautismo, donde acá a un costado viene y se casó, es de bautismo y y se casó tal fecha. Ese nada más es como un dato, pero no hay que confundirnos, ¿verdad? Con lo que decía también esta Marisela hace un momento, ya sean copias certificadas o copias fieles o del libro directamente, todos esos son primarios porque Ya. se están sacando de ahí. Por ejemplo, bien lo decía Blanquita ahorita en los ejemplos en la otra diapositiva, vamos a ver cuáles son otros secundarios que son después del evento, alguien más lo escribió, como cuando escriben, no sé, en un diario y alguien más escribe, pues yo recuerdo que mi abuelita nació en tal fecha, que ella vino en tal fecha, pero no tiene el registro primario para corroborar que nació en esa fecha, que vino de ese lugar, ¿sí? Entonces, todos esos datos de nacimiento, de defunción, de matrimonio, todos son registros primarios. Aquí secundarios son otra cosa, ¿verdad? Entonces, Independencia, Mari y también creo que la hermana, ay, se me fue, de Erika también tenía levantada la mano, nada más si seamos un poquito, eh, resumidos, por favor, porque ya nos queda poquito tiempo. Solamente yo quería compartir. Gracias, ya entendí. Gracias a un diario de mi abuelo paterno pude empezar a hacer mi genealogía porque no tenía yo ni idea quiénes eran. Era todo lo que quería compartir. Gracias a que mi abuelo escribió en una libreta. Gracias. Excelente, Mari, eso está muy bien. Exactamente, cuando nosotros encontramos ciertos datos que no tenemos registros, es muy bueno que pongamos esas fechas aproximadas, esos lugares aproximados que sacamos de un registro secundario, como puede ser un diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a arrojar los registros primarios, que son por lo regular los registros que Family Set nos adjunta o nos sugiere de bautismo, porque ustedes, no, si no estoy mal, los únicos que ahorita está revisando las computadoras, pues son registros de nacimiento, registros de defunción, algunos de matrimonio, ¿verdad? Pero, son muy buenas fuentes para encontrar los primarios, los que oficialmente tienen el momento del evento. ¿Sí? Hermana Carmen y
Antes de usted creo que estaba la hermana Erika, no sé si va a comentar, y luego la hermana Carmen. Y una pregunta, hermana Lisa. Yo encontré, por ejemplo, un registro donde uno de mis tataratíos se había comprometido, por ejemplo, un 14 de febrero y después sale el acta de matrimonio el 20 de febrero. ¿Eso también se puede decir registro secundario o queda como primario? No, son primarios, hermana, porque son registros. Algunas veces las de matrimonio, por ejemplo, no tenemos en cuenta que son primarios, pero algunas son información matrimonial, que es antes del matrimonio en sí. Donde no sé si seguramente han checado que cuando dan algunos de matrimonio viene que compareció el cónyuge, el varón, ¿no? Y luego la mujer, y luego los padres, y luego los testigos. Esas son como comparecencias y diligencias que se hacían como de investigación antes de culminar el matrimonio. Entonces ya después, más adelante, viene el de matrimonio. Entonces debemos de tener esa diferencia, pero todas esas son fuentes primarias. ¿Sí contesté su pregunta, hermana Erika? Sí, hermana, gracias. Gracias a usted. Por último, hermana Carmen. Buenas tardes a todos. Yo nada más quería comentar que también en algunos registros, como el censo, pueden venir errores, porque yo encontré a la familia de mi papá cuando se efectuó el censo. Mi papá tenía, creo que como 2 o 3 meses de nacido y lo registraron como niña. Entonces, él tiene allí marcado como femenino. Y bueno, yo lo anexé el documento, pero este, así es como podemos darnos cuenta, ¿no? Cuál es el verdadero sexo de la persona. Y también quería Correcto, sí. comentar, sí, Sí, diga. Perdón, hermana, y, adelante. y también tengo una duda. Quería preguntar si de los documentos indexados a veces encontramos la información, pero no podemos ver la imagen del documento de donde se tomó esa información. Y ahí también no estamos seguros de que la información sea correcta. Así es, correcto, aunque sea un registro primario, pero no podemos acceder, entonces ahí queda en nuestras fuentes como registro primario, pero solamente a veces aparece lo indexado, ¿verdad? Y no podemos ver el registro, pero ya lo indexado nos está dando algún dato. Y sí, ciertamente, como decíamos al inicio estos registros primarios, al compararlos, puede haber cierta discrepancia de años, ¿no? Por ejemplo, los censos entra catalogado como un registro primario, no porque tenga fidedigna la información, porque aún hasta la fecha, cuando vienen, por ejemplo, aquí el INEGI es una institución encargada de venir a hacer los censos cada 10 años, y por ejemplo, yo salgo y no me piden, a ver, traiga el acta de nacimiento de usted, de su esposo y de los que vivan en su casa. No, ¿verdad? Pero es un dato que ya nos va a servir para poder hacer nuestra investigación poniendo ya fechas aproximadas que nos está dando. Y es un evento que en ese momento se está registrando. Por ejemplo, en 1930, ese evento se está registrando que tal persona vivía en este domicilio, vivía con su cónyuge y vivía con sus hijos. Ese es el hecho de que lo convierte en primario, porque en ese momento se registró el evento del censo. ¿Sí? Es diferente a que ya lo demos como un hecho que van a tener esas edades. Ya para hacer nuestra investigación tendremos que buscar otro registro primario que sería de nacimiento, ¿verdad? Sí, adelante, Blanquita. Sí, nada más comentar. Yo trabajé en el INEGI como, este, ¿cómo se llama? Entre encuestadora en uno de los censos. Y entonces ahí nos decían, la instrucción era que nosotros íbamos a anotar lo que la gente nos dijera.
no íbamos a pedir ningún documento que amparara esa información, porque no es así. Simplemente se basa con la que la gente proporciona en la entrevista, en la encuesta. Entonces, sí es difícil que a veces la gente diga la verdad, ¿verdad? Se supone que debería de decir la verdad, pero pues nos hemos encontrado con personas que no dan la información fidedigna, pero eso nos ayuda a buscar otro tipo de fuentes en lo que es la investigación genealógica. Exactamente. Muchas gracias, Blanquita. Ok, entonces aquí está ejemplos de registros secundarios. Dice libros históricos o enciclopedias. No sé, a lo mejor resulta que algún familiar de nosotros, no sé, era un héroe, por ejemplo, ¿no? Aquí hay algunos que luego dice, es que yo descendí de, de Venustiano Carranza o de Benito Juárez. Entonces hay que investigar, ¿verdad? Lo que viene, por ejemplo, en el libro de historia acerca de Benito Juárez o una biografía, por ejemplo, viene a ser como un resumen de un registro primario, pero ese es un secundario porque alguien más está anotando esos datos. Sí, también dice cartas redactadas después de los hechos. También árboles genealógicos de terceros, que, bueno, encontramos a lo mejor en Ancestry que tienen, pero no tienen fuentes. Entonces, si no tienen fuentes, nos puede servir esa información de los nombres, de los parentescos, de las fechas, pero como no tienen fuentes de registros primarios, no lo podemos tomar nosotros como que es una fuente de registro primario, ¿verdad? Sino que es secundario hasta que nosotros nos demos a la tarea. Pero ambos son buenos. También cuando nosotros iniciamos nuestra historia familiar, que nos recomiendan que investiguemos con nuestros familiares vivos, ¿verdad? Acerca de, pues, nuestros ancestros. Entonces, todo eso es muy valioso. No quiere decir que los registros secundarios, pues, no tengan ninguna importancia, porque gracias a ello podemos aproximar fechas, aproximar lugares, hasta parentescos y nombres, ¿ok? Entonces, pero sí, no sé si alguien tenga una duda exactamente de lo que es un registro primario y uno secundario. ¿Todo bien? Todo bien, hermana. Muy bien, vamos entonces a pasar a la otra. Y bueno, esta es una comparación ya como resumen. Dice, los registros primarios proporcionan información contemporánea a los hechos y son más fiables para reconstruir la genealogía. Los secundarios amplían el contexto, pero dependen de la exactitud de las fuentes que interpretan, ¿sí? Entonces, importancia de los registros secundarios es que, bueno, pueden servir como contexto histórico y social, nos ayudan a poder nosotros buscar información de registros primarios, hacer una comparación, pero siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, que el registro primario, y afortunadamente FamilySearch nos da la oportunidad de escribir notas ahí mismo en los registros primarios de, no sé, mi abuelita me decía que mi mamá nació en tal lugar, pero mi mamá dice que nació en este otro, pero el registro primario, que es de su acta de nacimiento, dicen tal cosa, ¿no? Entonces, son buenas las dos. Y bueno, ahora para las nuevas prácticas de nuestra información es que nosotros tengamos tanto registros primarios como fuentes secundarias y siempre citar la fuente si vino de mi mamá, de mi papá, de mi abuela o si yo lo saqué de un libro o una enciclopedia, siempre citar la fuente donde la encontré, ¿sí? Y bueno, ese es un pequeño resumen. Y voy a ir ahora a lo que es el árbol para que ustedes seguramente pueden ver. Déjenme ir. Ay, es que me encanta esta. Para que ustedes vean, mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita, ay, no me deja, voy a dejar de compartir.
Ok, voy a dejar de compartir para irme al árbol para que ustedes vean la información que en determinado momento, ¿verdad? Me dio algún familiar. Ay, me llevo otra vez. Ok, creo que ya pueden ver mi árbol y voy a ir aquí con Agustín Coquet. Agustín Coquet es uno de los hijos de mi bisabuelo. En una ocasión, una prima me compartió, como ustedes pueden ver, yo ya tengo aquí la fecha de defunción de él, 13 de junio de 1920. Sin embargo, y aquí está la... Disculpe, se ve ¿Sí? despixelada la imagen. A ver, déjeme apagar mi cámara, a ver si ya se ve mejor. Voy a actualizar la página. A ver si se ve mejor. Porque ahora sí estoy aquí juntito a menos que mi internet esté lento, porque ahora sí me puse juntito del aparato para que no tuviera problemas, pero a lo mejor es eso. Ahorita me indican si ya la pueden ver mejor. ¿Ya lo Desde el pueden ver inicio, mejor? no. Así se está viendo desde el inicio. Ya mejor, ya mejor. Pero desde el inicio de ¿Ya? la ¿Mejor? clase así se ve. Así se ve. Ay, no me digas. Ahí está, hermana, se ve Ahí, perfecto. ahí ya se ve mejor. Ok, excelente. Entonces les decía yo, Agustín Coquet es un hijo de mi bisabuelo. En una oportunidad que en Family Set pude tener la bendición de contactar a una de mis primas, ya de la tercera generación, ella me hizo llegar algunas cartas que alguien escribió. Agustín Coquet, era marinero. Y desafortunadamente en uno de sus últimos viajes, porque en ese viaje falleció, eh, un compañero de él escribió esta carta a mis bisabuelos, informándoles de la defunción de su hijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es un registro secundario que me está dando una fecha de defunción, porque aquí explica en la carta, bien, en qué fecha él falleció, ¿sí? Ese viene a ser un registro secundario que me va a ayudar, seguramente que sí, porque ya tengo una fecha. Todavía no he encontrado el registro de defunción oficial, por eso ustedes pueden ver que aquí dice 0 fuentes. Todavía no tengo el registro primario, que sería el registro de defunción de él, ¿verdad? Probablemente porque es muy actual, 1900. No, perdón, ya es viejito, ¿verdad? Pero bueno, Family Set yo creo que no lo tiene registrado, ni tampoco, ya lo busqué en MyHeritage y tampoco no lo encontré, porque él murió en Alemania y allá se quedó su registro de defunción, pero no lo he encontrado. Entonces, esta es la importancia. Yo ya tengo registrado, y aunque es un registro secundario, porque fue un compañero que escribió acerca de la defunción de mi familiar, pues ya lo tengo ahí y es importante. Y seguramente se me va a ayudar para más adelante, cuando Family Cert, pues ojalá que pueda encontrar, ¿verdad? Ya sería entonces que yo adjuntara el registro este, oficial, ¿verdad? El primario, que sería el registro de defunción. Ahora bien, hay otro caso también de parte ya de mi mamá, que, fíjense, nadie sabía, nadie, ni mi abuelita. Yo conocí a mi abuelita, de hecho ella fue la primer miembro de la iglesia, junto con mi tía, y luego ya mi mamá y nosotros. Nadie sabíamos que ella tenía un gemelo.
nadie sabía que tenía un gemelo. Cuando yo se lo comenté a mi mami dijo, no, es que no puede ser, mi mamá nunca nos platicó que tenía un hermano. Sin embargo, yo pude encontrar, mi abuelita nació el 4 de octubre de 1916 y sus papás son Agustín Morales y Ana María San Román, ambos de la Ciudad de México. Mi abuelita nació ahí en la Ciudad de México. Entonces, con esta otro que yo encontré, al contrario, encontré primero el registro, ¿verdad? El registro de nacimiento de él, que viene siendo un registro primario. Aquí ustedes lo pueden ver que en fuentes yo ya lo adjunté y aquí cita exactamente que nació el mismo día que mi abuelita y los papás son los mismos, el lugar es el mismo en que se registró mi abuelita. Y ya se lo enseñé a mi mamá y me dice, ay, mira, fíjate que nunca me hubiera imaginado que mi mamá tuviera un gemelo, ¿verdad? Y aquí está el registro. Este es el registro primario. Yo no tenía ningún registro secundario como una historia que mi mamá me hubiera contado, que mi abuelita me hubiera contado. Sin embargo, pues encontré este registro primario donde verifica, ¿verdad? Dice que es hijo legítimo de Agustín Morales y Luz San Román, que son Ana San Román, que son exactamente mis abuelos. Entonces ahí coincide los parentescos, los nombres, los lugares, las fechas, y no cabe duda, pues que era un gemelo de mi abuelita, ¿verdad? Entonces, en resumen, son tan importantes tanto los registros primarios como los secundarios, porque gracias a ello vamos a tener un árbol genealógico saludable con fuentes tanto primarias como secundarias. Y pues hay que considerar las dos, ¿verdad? Siempre, la recomendación cuando ayudemos a alguien por primera vez, que metan pues lo que encontraron en un diario, lo que encontraron o que algún familiar se los dijo, pero no olviden nunca decirles, ok, esto lo dijo la familia, está muy bien y con eso vamos a empezar, pero es importante que busquemos registros primarios para que nuestro árbol sea saludable. Comparto mi testimonio, hermanos y hermanas, de que realmente el Padre Celestial nos ama tanto y nos tiene presentes a todos, a todos. Yo nunca hubiera encontrado a mi tío abuelo, ¿verdad? Y como decían por ahí, pues mi abuelita, mi bisabuela no estaría completa sin este otro pequeñito que encontré gracias a los registros primarios que me arrojó Family Search o al registro secundario que me pasó mi prima de esa carta que les escribió y que aún espero encontrar el registro primario. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Elisa, por hermosa clase. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera comentar? Decirle a la hermana Elisa. ¿Nadie? Bueno, yo sí, en realidad es bastante sorprendente, ¿no? Lo que uno logra enterarse. Bueno, con un antepasado ocurrió algo parecido, sin embargo, en realidad no sabíamos que existía esta persona, este gemelo, pero encontramos una partida de defunción y esa partida de defunción daba información de su pareja. Bueno, esta pareja era sus segundas nupcias y de una primera había tenido 3 hijos y de la segunda había tenido 2 hijos más. Entonces es una información enriquecedora, ¿no? De personas que nosotros ni siquiera imaginábamos que hasta el momento existían, sin embargo, sí fueron acontecimientos, fueron parte de la historia. ¿Verdad? Muchas gracias por la clase.
Gracias, hermano Jorge Acevedo. Muy bien, ¿nadie más que nos Sí, quisiera hacer algún comentario? yo, Blanquita. A ver, Marisela. Yo quiero darle las gracias a la hermana Elisa porque pues realmente con esta clase sobre los registros primarios y secundarios uno reflexiona en cuanto a lo que ha hecho o dejado de hacer en cuanto a su historia familiar y también pues nos invita a la reflexión en cuanto que hay que suplicar mucho por el Espíritu Santo que nos guíe el espíritu de Elías, porque realmente nos podemos equivocar, somos seres humanos y claro que nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo nunca nos va a permitir que nos equivoquemos y investigar bien. A mí me han pasado 2 casos en cuanto a lo espíritu de Elías, de que yo encontré, mi segundo apellido es Zavala, y yo encontré que en la Ciudad de México hay hubo una familia muy grande, como en el 1850, casi no sé, 1900, hubo una familia muy grande, 1950 tal vez, que se dedicaba a robar. Entonces, era una familia pues muy grande como de ladrones, y ya los tenían pues muy, digamos, la policía ya los tenía hasta identificados a todos. ¿Qué hicieron? El apellido que tenían ellos, Zabaleta, se lo quitaron, se pusieron Zavala. Entonces ellos no son Zavala. Y me he dado cuenta porque pues mi hermana ha hecho mucha genealogía, mucha, demasiada, hasta me dice, encontré que somos familiares de Cantinflas y somos familiares de Benito Juárez. Y yo pienso, hay que investigar bien. O sea, no solamente porque dicen Zavala o esa, pues nos llevan, digamos, nuestros registros nos llevan por esa información, son fidedignos. Créanme que el espíritu le dice a uno, esos son tus familiares. En el canal 11 del Politécnico ponen, o sea, que en México, obviamente los que son de México se han dado cuenta más de lo que voy a hablar, pasan sobre las biografías de personas, no sé, de filósofos, escritores, cineastas. Han pasado sobre la biografía del cineasta Miguel Zacarías. Cuando yo lo veo me emociono mucho porque es la cara de mi abuelito. Y yo sé que él es mi familia. Ay, perdón. Ese es el espíritu de Elías. El que nos dice, él es tu familia. Gracias. Gracias, hermana Mari. Es verdad, ¿verdad? Tenemos que investigar bien. Les voy a hacer un comentario que siempre me hace mi hijo cuando me ve que estoy haciendo genealogía y todo, y me dice, mamá, al final de cuentas, todos somos familia. Todos somos del mismo árbol, todos, porque todos somos hijos de Dios y todos venimos de Adán y Eva. Le digo, tienes razón, hijo, pero se fueron haciendo ramas grandes y grandes y grandes y nos fuimos alejando, pero sí es verdad, todos somos familia en algún momento de la historia. Muchísimas gracias a todos. Voy a dejar de grabar.